Qué lindo que es estar en las cosas de Dios. Estamos disfrutando, pero todavía queda más. Y que nuestra expectativa todavía esté más en el Señor. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, problemas, adversidades. Pero confíen. Yo he vencido, dijo Jesús. Y Él es nuestra victoria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe? Y hoy quizás muchos de nosotros no significa por vivir en una vida de fe que no vamos a tener aflicciones. Jesús ya lo dijo. Quizás hoy traemos alguna aflicción, quizás hace tiempo. El domingo pasado en la mañana saludé a unos hermanos y uno me decía, un hermano, ¿y cómo está tu familia? Le pregunté, y bien, qué año duro, ¿no? De la salud, de la economía. Y quizás venimos arrastrando, pero nunca perdiendo la fe y la esperanza y la confianza en nuestro Señor. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando de repente parece que el proceso es largo? ¿O qué hacer cuando parece que el Señor hace un silencio en nuestras vidas? Hoy vamos a meditar esta mañana sobre aquel capítulo 11 del Evangelio de Juan, que habla de la muerte de Lázaro. Luego, si nos da el tiempo, vamos a estar orando. Amén, por enfermos, por necesidades, porque hay hermanos que necesitan oración. Nuestra hermana de Venezuela, Alicia, tiene un problema en la vista. Hermana Alicia, levante su mano. Vamos a estar orando por ella porque le está costando ver, tiene un problema en la vista. Vamos a orar por ella, amén. Recuerden, nuestra hermana Alicia y tantos más que de una forma u otra a veces nos abrimos y decimos, mira, me pasa esto. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuánto están expectantes? Yo siempre estoy expectante, si no, el día que no esté expectante no vengo más. Pero si el Señor estuviera esta mañana aquí, ¿qué haría por nosotros? ¿O qué nos diría? En un momento les dijo a sus discípulos, paz a vosotros, porque necesitaban paz. Momento de confusión. Si el Señor estuviera aquí esta mañana, yo sería el primero en pasar y estaría ahí solamente para que me tocara el hombro o la cabeza. Pero el Señor no está esta mañana aquí físicamente, pero sí está a través de su presencia y a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el mismo que sanó y que puso la mano sobre el leproso y que le dijo a Lázaro que saliera afuera, es el mismo que hoy está con nosotros. Cuando dan gloria a Dios. Es el mismo que sana, que liberta, que trae salud, salvación. Es el mismo que hizo el milagro hace poquito en la vida de Mario, en unas muelas. Es el mismo que sanó a María Jesús. ¿Dónde está María Jesús? Ahí por ahí, que estaba padeciendo hace años y el Señor tocó su vida y su vida fue transformada. Así que vamos a estar atentos porque vamos a leer del verso 1 hasta el 45. Amén. Yo le voy a pedir a Alicia que ponga una imagen ahí porque hoy vamos a hablar de 2 puntos. Hay una tumba ahí, no se me asuste. Dios de propósitos y Jesucristo es suficiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Es suficiente o no es suficiente? Y ahora lo vamos a leer, vamos a meditar en esta mañana. ¿Tiene el capítulo 11, hermanos? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, dice el versículo 5, amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vamos a ir allá. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Porque el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Verso 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
pensando de que estaba hablando de una siesta de repente, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro, mire lo que dice Jesús, y me alegro. ¿Quién se alegra en la muerte? No sé, pero dice Jesús: me alegro por vosotros que no habéis estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Un acto de valentía. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 1 hora de viaje caminando, unos 3-4 kilómetros. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa, María, y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y salió, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar por allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, dice la palabra de Dios, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció Jesús en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, verso 35. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Cuántos dicen amén? Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario, Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Y el verso 45 dice: entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Cuánto le un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana en tu presencia. Que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente también, a recibir tu consejo, tu palabra, que es vida, que es espíritu. Y reprendemos toda obra diabólica, toda obra de división, de perturbación en la mente, en el corazón y en el espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
todos los días leo la palabra de Dios y todos los días me preparo, porque Pablo nos dijo que tenemos que estar siempre preparados. Pero esta palabra hace más de 25 días que la vengo preparando y meditando. Y hay una diferencia cuando uno lee una palabra, lee un versículo, un capítulo y prepara, y hay otra diferencia cuando uno se mete en la profundidad de la palabra de Dios. Qué bueno cuando podemos ir creciendo en nuestra fe, en nuestra vida, madurando y poder meditar, como hoy leía el pastor, aquella persona que decía no solamente lo que, sino escudriñar, estar ahí metido. Y esta palabra yo la he predicado en algunas campañas, la he escuchado. Saben que la resurrección de Lázaro está en el ranking de las más predicadas, o de la palabra más predicada. La hemos escuchado un montón de veces, pero Dios siempre tiene algo nuevo, algo fresco. Amén, está en tu corazón, está en el mío. Pedir al Señor que Él toque nuestras vidas y que nos dé justamente lo que estamos necesitando para poder salir de alguna aflicción o de algún problema. Y mientras estudiaba esta palabra y meditaba, el Señor me habló de muchas cosas en estos 20, 25 días, pero yo voy a ir a 2 puntos en esta mañana. Pero antes de ir a esos 2 puntos, quiero ir a hacer una introducción. ¿Por qué a veces el Señor hace como hace? No lo entendemos, le creemos, esperamos, pero a veces nos podemos desesperar también. Pero algo que quiero dejar en claro antes de seguir es que todas las cosas que hace Dios, todas las cosas que hizo Jesucristo, porque Jesucristo estaba en la voluntad de Dios, alineado a la voluntad del Padre, todas las cosas que hizo Dios, las hizo y las hace con un propósito. No la hizo porque estaba en una media hora de descanso y porque había que hacer algo. No, Dios, desde el principio, a lo largo y ancho de la Biblia, encontramos un Dios de propósitos, un Dios de nuevos tiempos, un Dios de sanidad, de restauración, un Dios que sana, que salva y que liberta, pero un Dios con propósito. Y lo hemos escuchado quizás muchas veces. Dios tiene un propósito para tu vida, y es verdad. Ahora, para encontrar ese propósito tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y Jesús estaba siempre alineado a la voluntad y a la obediencia de Dios. Pero algo que quiero que podamos entender en esta mañana, que todas las cosas que hace el Señor, no es que le guste ver a la gente sufrir, no es que le guste burlarse de alguien porque, a ver, yo soy Dios, sino porque todo tiene un propósito. Y en el verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Luego en el versículo 15, dice, me alegro. ¿Quién se alegra en esto? Nadie. Por haber que ustedes no estuvieran allí, para que crean. Es decir, los discípulos también estaban metidos en este propósito de Dios, porque los discípulos tenían incredulidad y necesitaban creer. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Es más, cuando Jesús ascendió al cielo, se fue con un toque en su corazón, como con un reproche de ver los corazones duros y la incredulidad de sus discípulos. Y también en el último versículo que hemos leído, en el 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a la familia creyeron en Él. Ahora, este capítulo tiene un contexto y comienza en el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, donde quisieron matar a Jesús, apedrearlo, y le dijeron que tenía demonio y que la madre de él tenía una relación con un samaritano, y Jesús lo confrontaba y lo quisieron apedrear y Jesús pudo escapar, se había ido. Después en el versículo 9 y 10 encontramos que Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? El ciego no pidió nada, pero era el propósito de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta en ese hombre y en ese entorno, en esos religiosos, en esos principales. También se la agarraron con el ex ciego, hasta que se tuvo que ir. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo no sé qué pasa acá? Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y en el capítulo 10 también. Y luego en el capítulo 12 encontramos que, por más que muchos hayan creído, también un grupito de religiosos y principales quieren matar a Jesús y también a Lázaro, darle muerte a Lázaro. Pero Dios siempre tiene un propósito, y el propósito de esta enfermedad era para la gloria de Dios. Yo no sé lo que tú vienes pasando en este día, en esta semana, en este tiempo, pero si estás alineado a la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, que todos los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Confía en esa palabra. A veces tenemos la costumbre, o quizás sale o brota de nuestro corazón esas palabras de María, mejor dicho, primero de Marta: si hubieses estado aquí, Señor. Y a veces podemos pensar: ¿por qué el Señor permite que pase por esto? ¿Cuándo el Señor me va a responder? ¿Por qué hay un silencio de parte de Dios? No entiendo. Pero saben también, el Señor, que es un Dios de propósito, este capítulo, este suceso lo usa también para dejarnos algunas palabras que también son para nosotros promesas. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. ¿Crees esto? A veces queremos que Dios haga algo por nosotros y Dios lo hace. Pero también a veces Dios quiere hacer algo en nosotros, más que por nosotros. Lázaro, María y Marta eran amigos íntimos de Jesús. Así lo habla la Biblia. Y los que estudian entienden que Jesús, cuando terminaba de su campaña evangelística, de sanar, de salvar, a la noche posiblemente se iba a la casa de María, de Lázaro, a esa aldea. Quedaba 1 hora de caminar, unos 3-4 kilómetros, y ahí Jesús ya era más que un profeta, que era algo más íntimo. ¿Tiene amigos usted? ¿Íntimos? A los cuales le cuenta sus problemas. Quizás a veces ni a la familia le cuenta, pero tiene la confianza de hablar con sus amigos. Bueno, así era la relación de Lázaro, María, Marta con Jesús. Ya conocían de milagros, ya conocían la resurrección, ya conocían que Jesús era el Maestro, era el Salvador, pero ahora le está tocando a ellos. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tenía que pasar esto Marta, María y Lázaro para creer un poco más de lo temporal, porque Dios no solamente sus propósitos hace cosas temporales, sino la perspectiva de Dios es a lo eterno, a lo eternal. Y nosotros, como hombres y mujeres carnales, siempre miramos lo temporal. Ahora Dios. Pero Dios no solamente mira ahora, sino mira a lo eterno. Y Dios quería hacer algo eterno también en sus corazones. Quería romper con cadenas, con barreras. Ahora vamos a ir también a eso, para decirle a ellas: yo soy la resurrección. ¿Crees esto? ¿Cuántas veces nos cuesta creer? Han pasado siglos. Dice el Señor en su palabra: cielo y tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Las conocemos, pero a veces creemos profundamente, aunque haya una enfermedad de muerte. También nos deja el Señor en este pasaje con propósito, nos deja aquellas palabras que dice el Señor: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un pasaje bíblico con promesa que muchas veces le decimos a otra hermana, cree y verás la gloria de Dios. Vamos a orar por el canasto, hermanos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios y vamos a creer para ver la gloria de Dios. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Se cumple o no se cumple? Mis primeras palabras con el pastor cuando llegué a esta iglesia, que le traje todo mi problema, todo lo que me estaba pasando, el pastor me dijo: sé obediente a la voz de Dios, vení a escuchar la palabra de Dios, alabá al Señor, creed al Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Y hoy puedo dar testimonio que se ha cumplido esa palabra de fe, esa palabra profética de Jesús aquí, y hoy puedo ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Y si tú crees, también puedes ver la gloria de Dios en esta mañana, más allá de lo que te está pasando. Cree y verás la gloria de Dios. Saben también algo más que nos deja este capítulo, este suceso con esta familia, con todo este entorno, es que Jesús llega a los 4 días. Las hermanas le dicen: ya tiene 4 días de muerto, ya hay olor el cuerpo se está pudriendo, ya está mal. Y Jesús rompe con un mito, Jesús rompe con una leyenda judía que también se había mezclado con un rito, con un mito romano que decía, una leyenda, esto me hace acordar al estanque de Betesda, que de tiempo en tiempo se movía
el agua y el primero, algo que no era justo. Algo que no era justo. Y Jesús desvía el camino de una fiesta que había de los judíos y se va y tiene un encuentro con aquel hombre que hacía 38 años que estaba padeciendo. Un mito. ¿Y cuántas veces aún traemos mitos y nos quedan mitos y leyendas? Por eso el Señor quería romper con un mito, con una leyenda judía también. Y el evangelista Carlos Anacondia dice que desde ese día, para muchos, no hubo más estanque Betesda. Ahora había Jesucristo. Amén. ¿Y cuánto para nosotros antes habían mitos, leyendas, religiones, pero ya no hay más? Ahora es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al que vive? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta leyenda judía, este mito, Peresh Rabá se llama, decía que el espíritu podía volver a la persona dentro de los 3 días. Porque una vez una persona había muerto y tuvo un paro cardíaco y después se despertó y se golpeaba la tumba. Hoy en día están planificando y pensando, no me acuerdo si era en el Reino Unido, en Inglaterra, por aquellos lados, porque después de 2 años o 3 años que fueron a la reducción de una persona, encontraron en el cajón como que la persona había con las uñas, se ve que se despertó, revivió, resucitó. Quieren poner celulares dentro del cajón o buscarle un timbre, algo que suene si la persona revive después de 12 horas, un día o 2 días, no sé. Pero en aquella época se creía esto. Pero Jesús llegó al 4.º día, cuando ya no había ninguna esperanza de que ningún espíritu, ni un ángel, ni ninguna leyenda, ni un mito le diera vida a Lázaro. Y Él rompe con ese mito, rompe con esa creencia, rompe, porque ya no había más nada para hacer. A ver si podemos entender en este milagro tremendo y poderoso, porque a veces lo leemos y decimos, oh, gloria a Dios, tremendo Jesús, pero a ver si podemos entrar en esa escena. Jesús se pone delante de la tumba, una multitud. Ahí se podía haber parado el mejor científico de la época, el mejor médico de la época, la persona que tuviera la mejor voluntad de resucitar a Lázaro, el mejor político, religioso, cualquiera que se parara ahí, ninguno iba a poder darle vida a esa muerte. Amén. Pero cuando se paró Jesús ahí, le dio vida a un cuerpo muerto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Ese es Jesús. Ese es tu Jesús. Y ese es mi Jesús en esta mañana que se para. Él no hizo nada. Él no lo desató, Él no corrió la piedra, dijo desatarle, hagan esto, hagan lo otro. Él solamente dio la voz, dio la palabra de vida. Y cuando Jesús da una palabra de vida, hay vida a la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso quería traer como introducción para poder aprender por qué también el Señor permite ciertos procesos. También tenemos que entender que no es lo mismo resucitar, o mejor dicho, sanar a un enfermo, que resucitar a un muerto. ¿Se entiende? No es lo mismo sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. A veces los milagros del Señor hablan más que 10 discursos o que 100 discursos. Era importantísimo que resucitara a Lázaro. Y el Señor, en su plan, en su voluntad, en su deidad, ya sabía todo lo que iba a hacer. Amén. Por eso confiemos en esta mañana y volvamos al camino, volvamos a estar alineados a la voluntad de Dios, volvamos a las sendas antiguas, volvamos en esta mañana a rendir todo nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, yo no sé por qué me toca vivir esto, no sé, pero hoy me vuelvo a ti para que pueda entender que en tu voluntad y tu propósito algo bueno tienes, porque de la muerte de Jesús tenía algo bueno. ¿Sabe? Y también me llama la atención para que el Señor obre y trabaje en nuestras vidas. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No era que eran amigos. No era que en el versículo 5 decía: amaba Jesús a Marta y a María y a Lázaro. No era que en el versículo 3, cuando los mensajeros van a Jesús, le dicen: he aquí el que amas. Ni siquiera le dijeron: ¿te acordás de Lázaro? El que la hermana es media nerviosa, Marta, y cocina muy rico. No, el que amas. Y ya sabía Jesús
quién era porque lo amaba. Y no era que amaba Jesús a Lázaro, no era que amaba a sus hermanos. ¿Y por qué se quedó 2 días más? Justamente para llegar a los 4 días de la muerte, pero también con un propósito. También con un propósito. Yo no me imagino, no sé, voy a tomar un ejemplo. ¿Puedo tomar un ejemplo tuyo, Ana? El año pasado, para terminar el año, el hijo Nachito se quebró. ¿Se acuerdan? Todos oramos, todos estábamos mal. Estábamos acá en la última reunión de jóvenes. Y ella coordinaba la reunión y yo tenía que predicar, tenía unos juegos, unas cosas para hacer, después las tuve que hacer yo. Y de repente sonaba el teléfono y decía Eduardo, y era el esposo. Yo le dije, la hice siempre, sonaba, atendé, y atendió. Y yo seguí con el micrófono, y de repente veo que agarra a Pablo y se va volando, y me dice, me voy que el Nacho se quebró. Esa es la reacción, ¿no? Salir volando. Si ahora llama a un familiar de ustedes, hay un accidente, hay un problema, seguramente vas a salir volando. Ahora, Jesús se quedó 2 días más. Esto nos enseña a esperar en el Señor. Yo no me imagino a Ana ese día. Hola, Eduardo, ¿qué pasó? ¿Se quebró Nacho? ¿Y cómo? Bueno, ahora voy, estoy con una reunión de jóvenes, primero está la cosa de Dios. ¿Está papá contigo? ¿Está mamá? Bueno, entárguense. Dios tiene un propósito en todo esto. Obviamente que lo que estamos alineados a Dios y amamos a Dios, creemos, aunque en el momento estemos como María y Marta, si hubieses estado aquí, Señor, con cierta reproche, una cierta desilusión, pero espiritual. Yo no me lo imagino, Ana, mañana iré. No, salió volando, es que esa es la reacción nuestra. Pero Jesús es diferente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús es diferente. ¿Cuántas veces nosotros hacemos conjeturas y planificamos cosas, y si Dios me responde así y asá, y si oro acá y ayuno acá, y Dios obra diferente? Por eso que este pasaje nos ayude a confiar en el Señor, a esperar incluso hasta la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero en esta mañana yo quiero ir a 2 puntos. Quiero ir a 2 puntos en esta mañana, mis hermanos, que es que confiemos en el Señor. Sea la circunstancia que estemos pasando, sea que no sean 2 días, 4 o 10 años, sigamos confiando y creyendo que el Señor algo va a hacer, algo puede hacer, algo tiene para hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas. Confiemos. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. ¿Crees? Hay un don que se llama el don de la fe. Y el Señor nos desafía a pedirle fe a Dios. Y nosotros agradamos a Dios a través de nuestra fe, de nuestra obediencia y de nuestra fe. Pero ¿realmente creemos en Dios? ¿Creemos que algo tiene Jesús en esto que estoy pasando? Yo recuerdo aquel pasaje o aquella historia de José, donde Dios le había dado revelación, sueños, proyectos, y de un momento a esos sueños, revelación, estaba esclavo. Pasaron más de 17 años, pero no veo a un José renegando contra Dios, sino un José siendo obediente a la voluntad de Dios, y Dios le recompensó. En su tiempo, en el tiempo de Dios, pero Dios le recompensó. Así es el Señor. No veo a un José que de repente podía haber perdido los sueños, pero veo a un José agarrado de Dios, porque era su única esperanza. De un sueño que después usted lo puede ver, a ser esclavo. Pero nunca perdió las esperanzas. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nunca perdamos las esperanzas, nunca. Nunca. El creyente puede pasar un mal momento. Nunca perdamos el gozo. El creyente puede pasar por momentos difíciles. Podemos perder familia, podemos perder amigos, podemos perder hasta quizás un momento el servicio a Dios, pero nunca tenemos que perder la fe. Nunca tenemos que perder la fe en nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo no sé lo que vienes pasando quizás en este tiempo, en estos días. A veces decimos, y bueno, vamos a orar, y sí, tenemos que orar, y es lo que hacemos. Los brasileños tienen un dicho: Dios en el control. Cuando, por ejemplo, uno habla con otro, Gladys, mira, ora por nosotros,
Dios en el control, dice la Biblia. Como diciendo, Dios está en el control. ¿Saben, iglesia? Y Dios está en el control. Pero quizás te han pasado cosas, consecuencias de tu desobediencia, de tu pecado, de alejarte de Dios. Aún así Dios puede transformarlo si hay un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Marta se presentó con un carácter delante de Jesucristo. Jesús ama a todos, y de algo tenemos que estar seguros en esta mañana, que Jesús nos ama a todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y lo certifica en su palabra, y lo certifica en la muerte, en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo. De eso tenemos que estar seguros. Porque Marta y María de repente mirarían y decían, pero si para otros hizo milagros, si para otros hizo otras cosas, ¿por qué no para mí? Y a veces miramos, pero Jesús ama más a otros. No, nos ama a todos por igual. Y por más que Marta se presentó de una forma, de un cierto reproche, si hubieses estado aquí, y después Marta, bueno, fue más espiritual, le dijo, sí, yo creo, pero se presentó así. Pero María se presentó con las mismas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero con otra actitud. Porque dice la palabra de Dios que María se postró delante del Señor. Y esto no significa que tenemos que vivir arrodillados delante del Señor. Lo más importante es que nuestros corazones estén postrados delante de la presencia de Dios en reverencia, reconociéndole cuando nos equivocamos, cuando somos rebeldes, cuando pecamos, y reconociéndole a pesar de nuestro error que Él puede transformarnos, sanarnos, liberarnos, dar una nueva oportunidad y también transformar toda esta circunstancia que acarra mi pecado, mis consecuencias. Él lo puede hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso esta es una mañana para que sigas creyendo que algo bueno tiene el Señor. El Señor no es un director de circo, un director de teatro que le gusta jugar con actores. No, Dios nos ama, Dios tiene un propósito, Dios tiene propósitos. Y Jesucristo, como dice ahí, es suficiente para nosotros. En Él estamos completos y Él es suficiente para nosotros. Por eso que en esta mañana caiga todo rito, toda leyenda, toda creencia, toda fe puesta en otras cosas, aún incluso hasta los médicos, que tenemos que ir al médico, sí, pero que toda nuestra fe esté depositada en el Señor Jesús en esta mañana. Porque Jesús, en este suceso maravilloso, rompió, como ya dije hace un ratito, con esa leyenda que había, con ese mito que había. Así es el Señor cuando viene a nuestra vida, rompe con todo lo que a veces pensamos, o lo que traemos de un entorno familiar, o de lo que traemos de cuando somos niños. Señor, transforma y hace nueva todas las cosas. ¿Crees en esta mañana? Amén. Yo no sé lo que te está pasando, no sé cuánto tiempo hace que Dios no te responde a aquello que estás clamando y pidiendo, incluso hasta ayunando. Yo no sé cuánto hace que Dios hace un silencio quizás en tu vida, pero yo lo que puedo hablar o pensar que el Señor, cuando hace un silencio o se demora, está obrando en nosotros. Dios usa tiempos de procesos en nuestras vidas para madurarnos. Y también, como dije hace un rato, también para poder hacer algo por, mejor dicho, en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Y también para terminar, el punto número 2 que quiero hablar en esta mañana es reconocer delante de Dios cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra fe, si aún está viva, está encendida, o quizás esté muriendo nuestra vida espiritual. O quizás en nuestra vida espiritual comenzó como con una enfermedad, porque Lázaro comenzó con una enfermedad y luego pasó a muerte. Reconocer hoy delante de Dios si los sueños de Dios se han muerto en mi vida, si la pasión por las almas se han muerto en mi vida, si la pasión por buscar a Dios, el hambre y sed por buscar a Dios, se está muriendo en nuestras vidas. Y cuando hablo de hambre, no hablo de apetito, de una entrada, hablo de hambre por Dios, pasión por Dios, por buscar las almas, por buscar a Dios. O quizás nuestra vida espiritual se esté muriendo por una vida de religión, de mitos,
Una vida en la cual ya sé lo que es el domingo, ya sé que la hermana va a coordinar, va una alabanza, luego vamos... Sí, hay un orden, porque en todas las cosas hay un orden, pero que ese orden no se vuelva en nuestros corazones una religión. Por eso hoy es una mañana para examinar nuestros corazones, y si hay que postrarse delante de Dios y decirle: Señor, devuélveme vida espiritual, devuélveme salud en esta mañana. Señor, devuélveme aquellos sueños que tenía, que se han muerto en mi vida porque por una cosa o por la otra, porque me enfrié, porque me alejé, o porque estoy en rebelión o en pecado. Que esta sea la mañana que el Señor resucite tu pasión por la palabra de Dios, por la oración, por el servicio. Que el servicio en tu vida no sea algo como para cumplir a Dios, sino un servicio con pasión, con devoción a aquel que nos amó y nos ama por siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que en esta mañana el Señor nos encuentre como aquel hombre Zacarías, el padre de Juan. Y no estoy hablando mal de Zacarías, pero este hombre, dice la palabra de Dios, que estaba en las cosas de Dios, y cuando vino el ángel se asustó. Quizás no lo esperaba. Habían orado por un hijo, pero quizás ya no esperaba. ¿Y cuántas veces nos puede pasar que ya no esperamos más nada en Dios? Que eso sea resucitado en esta mañana en nuestros corazones. La pasión por creerle a Dios, que aún la Biblia nos habla de tiempos difíciles, pero aún creemos que Dios tiene cosas nuevas, cosas importantes, avivamiento, despertar. Dios aún puede tocar los presidentes, la nación. Dios aún puede traer un despertar en mi familia, en mi casa y en mi vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Gloria a Dios. Tú necesitas a Jesús en esta mañana. Él es suficiente para ti. Un pastor no puede hacer nada por ti, más que orar, darte un consejo, pero el pastor no puede salvarte, el pastor no puede justificarte, una religión menos. Es Jesucristo que es suficiente para nuestras vidas. Es Jesucristo que es suficiente para resucitarnos en ese proceso que hace nuestras vidas. Que a veces parece que estamos como muertos espirituales, muertos en la oración, muertos en la devoción por buscar el rostro de nuestro Dios, muertos en creerle que aún sigue haciendo milagros imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Y si alguno está enfermo en esta mañana, pase aquí adelante. Y si alguno entiende en esta mañana que necesita postrarse delante de la presencia de Dios, no tirarse ahí en el piso, sino su corazón humillado delante de Dios, diciéndole: Señor, sálvame, restáurame, resucita mi corazón, mi fe. Esta es la mañana para hacerlo. Esta es la mañana para hacerlo. Esta es la mañana para hacerlo. Y si hay alguien en su corazón que ha pensado: ¿por qué el Señor hizo milagros para otros y no para mí? Esta es la mañana para venir delante del Señor con un corazón abierto, manos levantadas, y decirle: Señor, algo estás haciendo en mi vida, Señor. Limpio mi corazón de todo reproche, de toda desilusión. Esta es la mañana para que tú renueves mi fe y mi corazón. El Señor va a hacer milagros. El Señor va a seguir sanando, restaurando. El Señor va a obrar con poder en esta mañana y va a seguir obrando en tu vida. Alíñate a la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable. Acércate al trono de Dios en esta mañana para hallar misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levante sus manos al cielo, comienza a orar ahí. Pídele al Señor que resucite la pasión por los perdidos. Pídele al Señor que resucite ahí en su corazón pasión por las almas, pasión por el servicio. Pídele al Señor ahí que resucite en su vida espiritual los sueños que un día soñó y que quizás se han quedado en el olvido o se han quedado en la tumba. Él es el que da palabras de vida. Él es el que hace lo que nadie pudo hacer. Él es Jesucristo de Nazaret. Y mientras alabamos al Señor, porque aquí hay una unción en esta mañana, aquellos que están enfermos, pasen adelante, pasen. Vamos a estar orando por ustedes. Dolor de espalda, opresión en la vista, pase, pase. Mucha gente me dice: iba a pasar, pero que ese pero no quede ahí. Pase, pase, porque si aquí estuviera Jesús, seguramente le tocaría. Y seguramente el Señor esta mañana le va a tocar. Si su vida parece que se muere, hoy póstrese delante del Señor. Hoy que caiga todo mito, toda leyenda.
Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay poder. Levante sus manos, adora al Señor, adora al Señor. Los que están enfermos, ponga su mano en el corazón. El Señor sabe cuál es su problema y su necesidad.